Ya estamos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, para comentar estas cifras de abril, el crecimiento de abril de 5%. Señor Castilla, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Santiago Cay, gracias por la entrevista. Bueno, ¿cómo toma en primer lugar que hablamos de una cifra de crecimiento de 5.28% después de 32 meses? Pero si hablamos del comparativo del mes de marzo, donde se registraba un crecimiento de menos 0.28, ¿cómo podríamos leer eso? ¿No? Estamos en un vaivén, en un sub y baja. Hay aspectos que creo que muestran un rebote estadístico de sectores muy golpeados hace un año, como el sector de pesca, agrícola, por temas climatológicos, y eso ya se revirtió. Muestra que en el mes de abril hemos tenido 2 días laborables adicionales por ser año bisiesto, por las celebraciones de Semana Santa. Muestra en el caso del sector de la construcción el hecho de que ya al primer año de gestión de autoridades regionales y especialmente municipales ya han aprendido a gastar, y eso se ve reflejado en un aumento de la inversión pública, por ende de la construcción. Entonces creo que plantear de que estamos ya entrando en una senda de crecimiento de 5% en adelante es un poco prematuro, pero creo que podemos decir que ya lo peor ha pasado y que ya la recesión del 2023 ya la hemos dejado atrás. Y para ello hay elementos positivos. De hecho, uno mira una encuesta que es muy importante, que es la que le plantea el BCR, el Banco Central, todos los meses a los agentes económicos, que es la previsión respecto al corto plazo, que es 3 meses, y respecto a los siguientes 12 meses. Y a los 12 meses hay optimismo. Se recupera nuevamente el optimismo de la economía, pero en el corto plazo hay todavía temores fundados por múltiples temas que podemos conversar y que creo que reflejan, de hecho, todavía la precariedad del mercado laboral que ustedes comentaban en la parte introductoria. Entonces, mi balance es que estamos entrando en una fase de recuperación, pero de ahí a ser triunfalista y plantear de que ahora vamos como un tubo hacia arriba, no, yo sería un poco más cauto. Va a depender mucho de cómo evolucione la inversión privada. Y esto depende obviamente de lo que hagan los políticos y evidentemente depende también de lo que pasa en el mundo. El precio del cobre está alto, no obstante la minería ha caído en el mes de abril, y esto está reflejando también problemas de poner en marcha nuevos proyectos, dado que ya no tenemos el gran proyecto de Quellaveco que impulsó el crecimiento de ese sector el año pasado, y que ahora estamos a la espera de que se concreten proyectos como Tía María y otros para efectivamente tener un sector minero pujante y que mueva la aguja hacia un crecimiento mayor en lo que resta del año. Claro, y este año, por ejemplo, también, señor Castilla, el Perú va a tener 2 momentos importantes y lo pongo sobre la mesa para que quizá también la gente conecte con estas ideas, ¿no? Se habló, por ejemplo, mucho del proyecto del megapuerto de Chancay, y eso por un lado, y por otro lado también el relanzamiento o el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. 2 proyectos de infraestructura que han sido vendidos como una apuesta por la inversión privada. ¿Esto puede llegar a influenciar para arriba esta situación para el año, o ya estamos hablando más de un impacto que podría ser el próximo año? No, a ver, yo creo que en tanto la fase de construcción ya esté terminando, porque ya el aeropuerto, en el caso del aeropuerto, ya la pista de aterrizaje está lista, la torre está lista, aunque no funciona. Y el terminal ya tiene un 80 y tantos % de avance. Entonces, en lo que se refiere al gasto en la construcción de esa infraestructura, eso ya se vio y no se va a volver a repetir. Y en el caso es similar en el caso del puerto de Chancay. En ambos casos creo que es el futuro lo que está potenciado, porque claro, si estamos triplicando la capacidad del aeropuerto de Lima, eso significa mayor comercio, una mayor entrada de turistas. Eso plantea, digamos, subir la valla hacia una valla mucho más alta que beneficia al país en divisas, en impulsar sectores intensivos en mano de obra. En el caso del aeropuerto, con todos los temas que hemos escuchado últimamente, hay dudas, pero eso eventualmente se va a arreglar y vamos a tener un aeropuerto a otra escala. Y en el caso de Chancay depende en gran medida
de que esa inversión inicial de poner a punto esos 1.300 millones de dólares en el puerto de Chancay significa inversiones adicionales hasta el plan maestro, que son más de 3.000 millones por parte de los chinos, y depende de que hayan inversiones para unir el puerto de Chancay con el mercado brasileño, por ejemplo, y evitar también la congestión en la Panamericana Norte, la conexión obviamente al mismo puerto de Chancay, y todas esas inversiones auxiliares para poner en valor esa inversión. Entonces, en ambos casos son promesas que vamos a ver resultados no este año, sino en los siguientes años. Correcto. Correcto, interesante. Ahora, hace unos instantes justamente conversábamos sobre el tema de los salarios promedio de, digamos, en Lima Metropolitana, por ejemplo, y hablamos de 2.000 soles en general, ¿no? El salario promedio en general. Y lo comentábamos también que las cifras del INEGI hace unas semanas nos hablaban de que la pobreza en Lima Metropolitana se había incrementado. En realidad, en las zonas urbanas habría tenido una variación importante, que estaba llegando la pobreza donde solamente era el tema rural. Bueno, ahora se veía con mayor presencia y con mayor crecimiento en las zonas urbanas. ¿Cómo se responde en todo caso, para que el público quizás se lo pregunta, me lo pregunto yo también, que se calcule que el promedio de un salario de un trabajador de la PEA en Lima Metropolitana es alrededor de 2.000 soles? Muchos quizás dirían, eso no es cierto. Bueno, lo que pasa es que es un promedio, ¿no? Como bien dice Kai, y eso esconde una gran heterogeneidad. Pero, a ver, si uno lo ve también lo que ha ocurrido según este último informe en Lima. En Lima ha habido un descenso en el subempleo y ha habido un aumento del empleo adecuado. Entonces, esas dos cosas van con un mayor nivel de ingresos. Y ya podríamos decir que en el caso de Lima, los ingresos promedios son superiores ya a lo que teníamos antes de la pandemia. Ahora, si uno ve también lo que es fundamental, que es la capacidad adquisitiva de ese ingreso promedio, va a rendir más, porque antes, hace tan solo un año exactamente, teníamos una inflación que era 3 veces más alta de la inflación que tenemos hoy en día. Era 9%, hoy día la inflación es 3% en promedio. Y eso significa de que hay mayor capacidad adquisitiva. Ahora la pregunta es, ¿la población está sintiéndolo? Probablemente depende a qué población se le pregunte. Quizá la población formal, por ejemplo, que ha podido sacar o que va a retirar su AFP, por ejemplo, esa es una inyección de liquidez inmediata, pero es transitoria. Le va a durar en tanto duren esos 4 UITs, de tener esos 4 UITs. Pero si la pregunta se le extiende a la mayoría de la población que no tiene, pues, es informal y que el empleo es transitorio, eso no le va a ayudar. Entonces, la pregunta, sacar conclusiones de promedios es muy difícil. Yo lo que sí creo es que el hecho de que la inflación haya bajado y va a bajar de manera, digamos, ya vamos a estar a niveles, digamos, a los que estábamos acostumbrados, en torno a 2-3%, es un gran alivio. Y la pregunta es, para incrementar los ingresos del trabajador se requiere, no hay mucho, digamos, receta que no sea el crecimiento económico y la inversión privada. Por tanto, las preguntas que ustedes formulaban respecto a los proyectos de infraestructura, claro, eso ayudará más o menos, porque también depende de la composición del trabajo, si es trabajo con más habilidades que otros. Yo lo que estoy viendo es que es muy difícil decir que ya dejamos atrás la precarización del mercado laboral. Yo puedo afirmar con mucha, digamos, certeza que ya la recesión pasó, pero no puedo decir de que ya la calidad del empleo se recuperó a tal medida que beneficia a todos. Yo creo que todavía ahí tenemos una agenda pendiente y eso va a depender en gran medida de regulaciones, va a depender de inversiones y cosas que todavía estamos viendo que hay todavía algún tipo de incertidumbre respecto a lo que vaya a pasar a futuro, y esa incertidumbre lamentablemente va a ir increciendo a medida que nos acerquemos al periodo electoral, donde por naturaleza todo se paraliza y eso también perjudica naturalmente al empleo. O sea, claro, la perspectiva podría ser positiva quizá para esta segunda mitad del año. Debe haber gente que se pregunte cómo cerraré el año, será un buen año, por ejemplo, para Gamarra. Estamos viendo el invierno, cuando hablamos de Gamarra hablamos de quizá ese sector manufacturero. Un invierno crudo disparará la venta de ropa en Gamarra,
pero ahí dejo flotando esa idea, ¿no? Ese sector del que depende también mucha de la clase media limeña, por ejemplo, de ese comercio o de esa industria, de ese sector manufactura. Pero si vamos a las perspectivas, por ejemplo, Semana Económica publica esta encuesta de gerentes generales y allí solo hay pesimismo en 44% de los encuestados y una perspectiva conservadora en 46%, ¿no? Diríamos que estos son los líderes empresariales que están calculando el 2025, un año preelectoral, económicamente. ¿Cómo lo ve, señor Castilla? Mire, yo creo que incluso el gobierno es más optimista este año que el año entrante, porque este año hay los factores de recuperación estadística que comentamos, más la reducción de la inflación que va a estimular el consumo privado, pero el año entrante es un año decisivo porque ya comienzan a configurarse ya las coaliciones para las elecciones, y no solamente tenemos elecciones a nivel de presidente, tenemos también al Congreso, que es algo nuevo, tenemos también a los gobernadores y alcaldes, que es algo nuevo. Entonces el factor de incertidumbre es mucho mayor, y eso naturalmente a los gerentes generales, que son personas que son más informadas que el ciudadano promedio, obviamente están viendo lo que está ocurriendo en el país y están viendo las contrarreformas y todo el tema de riesgo regulatorio y cuestiones que impiden de que tengan una visión de largo plazo. El plazo siempre la cautela va a primar en vista de que no tenemos la más mínima idea de qué es lo que va a pasar políticamente en el país. Y obviamente el segmento gerencial, que tiene que decidir cuánto va a invertir, cuántos va a contratar, qué riesgos va a asumir, se muestra pues naturalmente mucho más cauteloso ante un escenario que creo que va a ser de menor crecimiento el año entrante que este año. Este año nos recuperamos, pero podemos estancarnos el año entrante de cara a la incertidumbre asociada al proceso electoral que se va a adelantar a partir de acá a un año. Ahora, ¿cómo se analiza el sector minero? Somos un país minero, los precios del cobre están bastante altos en el exterior y para muchos es la oportunidad hoy para justamente explotar este momento de auge, digamos, de esos precios. ¿Cree que está el Estado aportando o ejecutando las políticas necesarias para aprovechar este momento o no se está manejando lo debido, considerando de que justamente en abril se redujo en 4% justamente este porcentaje, minería, ¿no? En rubro claro. minería. Yo creo que hay que ser conscientes que los proyectos mineros no es que uno lo planea un año y ahí mismo se hacen. Toman como más o menos en promedio 10 años en gestarse. Y hay proyectos que están, digamos, como Tía María, que estaba listo en 2018 y por temas políticos pues se postergó. Y hay otros proyectos que están ahí esperando el sueño de los justos. Entonces, creo que lo importante es avanzar, y el gobierno creo que ha dado señales, por lo menos a nivel de los ministros, de tratar de tener un régimen más racional de regulaciones para poder efectivamente avanzar con esta cartera de proyectos que ahí está esperando. Pero si por ejemplo uno ve una pequeña alerta, el Congreso no le dio facultades al gobierno para poder agilizar los permisos ambientales, que son centrales a la minería. Entonces, claro, no depende solamente del gobierno, depende también de los otros poderes del Estado, depende de los gobiernos, municipios, y también cuando uno habla de gobierno hay por lo menos 20 entidades públicas que tienen que ver con los permisos socioambientales. Entonces, es bien complejo tener un proyecto de inversión en curso, y el que tuvimos fue el último, el más grande, que fue de $5.000 millones, que fue Quellaveco, que ya terminó y la producción ya se internalizó en, digamos, la producción minera. Entonces necesitamos otro Quellaveco, otros proyectos grandes que muevan la aguja para justamente aprovechar esta coyuntura de precios altos de cobre y poder duplicar nuestra oferta, nuestra producción, y eso sí podría añadirle por lo menos 1 a 1,5 puntos adicionales de crecimiento permanente casi, de poner en valor estos proyectos mineros, pero tiene que pasar por todo ese proceso regulatorio en primer lugar, y obviamente que la población sienta pues los beneficios.
y ahí vamos al drama de la gestión pública, el mal uso del canon, etcétera. Entonces todo eso va a ayudar, pero estamos viendo ahorita la cosecha de siembra pasada. Falta cosechar más ahora, falta sembrar más para ver una cosecha de acá a los próximos años y aprovechar estos precios altos de cara a la transición energética y una demanda enorme que el mundo tiene de un metal tan crítico como el cobre, que es lo que abunda en el país. Claro, sobre todo si se tiene en cuenta, por ejemplo, que hay industrias como la de los autos eléctricos que demandan 7 veces más cobre, por ejemplo, para fabricar de lo que ahora se fabrica un vehículo, ¿no? Entonces, claro, pareciera ser que otra vez el destino, la historia nos pone en ese momento de un buen ciclo, un buen momento para que se alineen los astros y nos decidamos apostar por la minería. Pero claro, esto nos lleva a ver el panorama electoral, el panorama político, y dices, sin candidaturas claras, sin una política predecible, la economía también, ya ni hablar de esto que en algún momento fueron las cuerdas separadas, ¿no? Ahora creo que ha quedado claro, dígame usted lo que piensa, señor Castilla, sobre cómo dependen, ¿no?, la economía de la política. Ya hay una relación allí que es imposible verla por separado, ¿no? Estos años de inestabilidad política le han costado mucho a la economía del país, ¿no? Muchísimo, Santiago, y dos formas muy claras. Cuando tienes menos inestabilidad política, tienes más continuidad en los puestos de los ministerios. Hace 10 años un ministro del Interior duraba un año en promedio, ahora dura un mes y medio. Un gobernador, un gerente en una región duraba un año en promedio, ahora dura 4 o 5 meses. Entonces esa inestabilidad política se traduce en una parálisis y una inestabilidad en la toma de decisiones. Y obviamente lo segundo, y no es menor, es que el foco de la acción del gobierno está en apagar incendios, está en ser mucho más, en el caso de este gobierno, mucho más dócil y permisivo a un Congreso donde está el centro del poder hoy en día, y ahí el móvil es quedarse hasta el 2026. Entonces decisiones que son difíciles de tomar pues se postergan, y hay pues un pacto de mantenerse ahí nomás hasta el 26 y no se toman las medidas y las reformas que se requieren para crear mayor crecimiento económico y oportunidades. Entonces, justamente los móviles políticos hoy día son los dominantes y han hecho que el país pues se paralice en gran medida, y eso son clara evidencia de que las cuerdas separadas pues si existieron fueron una ficción del pasado y claramente no existen hoy en día como ya lo estamos viviendo. Ahora, es importante escuchar también o leer los comentarios de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de YouTube, y se habla mucho de la clase media, ¿no? Cuando hablamos de las cifras de pobreza, justamente hace unas semanas, se hablaba de que la clase media, que era tan robusta, tan importante en el motor de nuestra economía, en estas últimas cifras pues se había reducido. Hablábamos de 3.209.000 personas en una situación de pobreza, ¿no? Con el crecimiento que se ha registrado solo en abril al 5% y que llama la atención, y son 32 meses después que alcanzamos esta cifra, ¿cómo cree que se va a mover la clase media? Acá pregunta mucho en YouTube, la clase media ha desaparecido. Para algunos economistas esta se ha reducido, ¿no?, debido justamente a los últimos factores económicos que mostró el INEGI. ¿Cuál es su análisis sobre este motor de la economía, la clase media? Es fundamental porque también la clase media es para que haya un país mucho más cohesionado y mucho más estable, ¿no? Pero, a ver, según la estadística, la clase media se ha reducido desde la pandemia hasta la fecha de 40% a 30%. Vale decir, 1 de cada 3 peruanos está en la clase media, el resto, digamos, está en la clase pobre o vulnerable, porque la clase alta es muy pequeñita. Lo que creo que vamos a ver es que la vulnerabilidad va a mantenerse. ¿Y cómo se define la vulnerabilidad? Es aquellos que pueden perder su trabajo y por ende pierden sus ingresos y caen debajo de la línea de pobreza. Entonces, tener un año de crecimiento alto no es suficiente, porque tenemos factores promedio, digamos, hay zonas que se van a digamos, ver su tasa de pobreza reducirse más rápido, o la clase media va a poder recuperarse más rápidamente, pero otras no. Y especialmente si uno considera ahora la naturaleza, que lo que se ha perdido ha sido clase media urbana principalmente. Esto nuevamente significa acelerar el crecimiento económico.
y generar un estado, digamos, una cobertura mínima de protección social para aquellos que pierden su trabajo, pues no caigan en la pobreza. Entonces, parte de la crítica de desmantelar el sistema de pensiones o de ser un país informal, lo que hace es que precariza mucho más a la sociedad, y quien paga el pato no solamente son los pobres, sino aquellos que salieron de la pobreza, pasan a la clase media, pero de manera vulnerable, y después tienen un alto riesgo de volver a caer debajo de la línea de pobreza. Ese es el tema que tenemos muy fuerte en el país. Y eso, nuevamente, para poder salir de eso va a tomar tiempo. Hay una discusión entre los economistas si toma 20 años, si toma 10 años, pero lo que es claro es que no solamente basta un año de buen desempeño, tiene que haber un continuo de años para justamente recuperar el tiempo perdido y nuevamente tener una sociedad que tiene una clase media boyante y dominante, cosa que lamentablemente en el país se ha perdido en los últimos años. Muy interesante escuchar las ideas, los argumentos de Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía. Gracias.